Cuando se negocia la compra de un inmueble o bien raíz, resulta recomendable la suscripción de un contrato de promesa de compraventa, que en Nicaragua comúnmente se conoce como contrato de promesa de venta. La promesa de compraventa es un contrato previo al contrato de compraventa, para cuya suscripción se fija una fecha futura. En el contrato de promesa de compraventa quedan sentados los términos de la negociación y se establecen multas o penalidades que se aplican si alguna de las partes incumple con el contrato. La suscripción de un contrato de promesa de compraventa es de beneficio tanto para el vendedor como para el comprador. Al momento de firmar el contrato de promesa de venta, el vendedor recibe un anticipo del precio de venta. Generalmente es del 10 al 20% del precio total, según lo acordado libremente por las partes. Además, mediante la firma del contrato, el vendedor tiene la certeza de que la compra se llevará a cabo y con seguridad puede dejar de publicitar la oferta de venta de propiedad. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline, por la introducción a nuestro tema del día de hoy en asesoría sobre las inscripciones de los bienes inmuebles. Para ello se encuentra a mi lado Juan Carlos López, él es asesor jurídico del Consorcio Legal. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Háblanos acerca de la importancia que tiene el hecho de que las personas vayamos e inscribamos nuestros bienes ante el registro civil. Sí, buenos días, igual manera, Michelle, Canal 10. Mira, el tema de la inscripción de propiedades, normalmente estamos hablando de bienes, centralicémonos tal vez con bienes inmuebles. Recordémonos que bienes inmuebles no solo te delimita estrictamente una parcela de tierra o un segmento relacionado al mismo, finca, sino también aquellos utensilios o aquellas herramientas también, o aquellos bienes que se han adherido en el transcurso del tiempo. Estás hablando que en muchas ocasiones pueden significar, por ejemplo, construcción que se ha hecho, por ejemplo, para fabricar determinados productos. Normalmente eso pasa en la finca, entonces ya está delimitado como algo intrínseco para el bien inmueble. Pero conglobando un poco, yo quería como resaltar, antes de comentar cuáles son normalmente los pasos de la inscripción de estos bienes, es que en efecto es importante determinar antes de comprar o antes de enajenar, y eso se da cotidianamente después los problemas. Primero, determinar cómo está situado o situado con respecto al pago de los impuestos. Estás hablando normalmente con respecto al IBI, ¿no? Entonces normalmente el comprador que va a adquirir esa propiedad deberá determinar si existe o hay obviamente una solvencia municipal que esté acorde, valga decir, que esté solvente, valga la redundancia. Eso es importantísimo, porque en base a eso vas a tener problemas y va a ser, y de hecho no vas a poder inscribir esa propiedad en su momento. Y normalmente es probable de que por la desesperación, por la intuición, en muchos de los casos vas a querer inscribir una propiedad independientemente de la escritura que hay de compra y venta, que realmente todavía deben años de no pagar el impuesto de bienes inmuebles, conocido como IBI, sobre todo, o no reportarlo. Entonces, tal vez el monto no puede ser grande, pero si han pasado 10, 15 años, en muchas ocasiones, 12 años, o la cantidad que sea, y no se ha efectuado el hecho generador del pago, entonces en efecto el comprador va a asumir esa responsabilidad de pagarlo. Pasa muy cotidianamente. Es importante entonces que las personas que vayan a adquirir algún bien inmueble verifiquen la circunstancia del pago de los impuestos de esto antes de hacer la compra. Mira, lo más adecuado, hablando en el sentido más de buena voluntad, es que, por ejemplo, vos, si me vas a vender a mí, vos me puedas plantear de que esa propiedad no se ha pagado los bienes inmuebles y no me causes posiblemente un perjuicio en un momento determinado, o que eso pueda ser solventado por el monto, el precio que yo voy a adquirir tu propiedad o que voy a comprar, porque eso obviamente habla de una transparencia. Porque es importante plantearlo así, suponiendo de que lo principal sería yo como futuro comprador, yo te diría, vos, quiero conocer cómo está la solvencia, emitirme obviamente, enseñarme tu solvencia municipal, y en base a eso yo poder obviamente proceder, en caso que tal vez no va a sobrepasar una gran cantidad económica, ¿me entiendes? Sobre todo. Tenemos una llamada telefónica, Juan Carlos, me gustaría que respondiéramos a las inquietudes de nuestros televidentes. Muy buenos días, nos regala su nombre y cuál es la consulta que tiene. Buenos días.
Sí, buenos días, lo escuchamos. Mi nombre es Eliseo Reyes. Quisiera saber cómo es el procedimiento legal cuando le vas a traspasar una propiedad a un menor de edad. Ok, perfecto. Él habla de traspasar o poner a nombre de un menor de edad una propiedad. ¿Esto se puede hacer? Mira, normalmente normalmente eso se da en modelos testamentarios, normalmente. Pero eso no quiere decir que sea como una regla, ¿no? Recordad que en materia de la sujeción, normalmente debe haber de sucesión, debe haber al menos un guardador de esos bienes, alguien que debe tutelar estrictamente quién va a poder hacerse cargo de esa propiedad y quién va a tener una responsabilidad civil, sobre todo una responsabilidad administrativa o coadministrativa. Normalmente lo que se habla es prácticamente un modelo de derecho sucesorio. Eso puede ser de que sea como una promesa de entregar ese bien o esa propiedad siempre, y se puede utilizar cualquiera de los pasos, pero se debe de garantizar que exista un guardador de esos bienes como tal, alguien que administre, como lo hemos planteado. Obviamente ese niño, esa niña va a tener una mayoría de edad donde puede obviamente cambiar la responsabilidad, sobre todo, y poder adquirir, valga decirlo, esa obligación. Porque recordemos, yo te decía antes, eso puede ser un tema tal vez por aparte, para continuar con la exposición del día de hoy, es que normalmente el tema de adquirir una propiedad requiere obligaciones. Y lo que estábamos platicando, que no necesariamente simplemente se trata de convenir mediante un contrato. Hago esa similitud con respecto al IBI, también lo hacemos en el tema de los servicios básicos. Antes de pasar de los procedimientos que utilizas para inscribir determinada propiedad, mira, normalmente vos enajenas una propiedad o un bien y, por ejemplo, trae posiblemente afectaciones o evicción. Estás hablando de que en efecto hay deuda, por ejemplo, con energía eléctrica, agua potable, obviamente sometiendo el tema del IBI, y en muchos de los casos cuando estás adquiriendo esa propiedad normalmente no te das cuenta ya después en el proceso de que en efecto esa propiedad tenía grandes deudas, por ejemplo los servicios básicos. Entonces lo principal es determinar si hay un saneamiento de ambas deudas, municipales, de servicios básicos o de otra, en cualquiera de las generalidades. Mira, los procedimientos de inscripciones son relativamente sencillos, no en la línea de tiempo, no en la línea de papeleo, ni mucho menos, porque sí te determina 3 instancias que realmente debe agotar cada persona que va a inscribir. Pero primeramente lo que se recomienda, y este es optativo, en los casos que no exista una escritura antecedente, o sea, no conocer los antecedentes, registrarle esa propiedad porque no hay una escritura donde vos podés cotejar inmediatamente. Entonces, querés corroborar cuál ha sido el historial de enajenación, el historial de venta, quién han sido relativamente los dueños, si esa propiedad en su momento en el registro mercantil de bienes inmuebles realmente no tiene ninguna prenda, ni mucho menos. Entonces, o si hay una hipoteca, pues como se le conoce en materia de bienes inmuebles. Entonces, lo primordial es que las personas puedan cotejar, solicitar una certificación, obviamente en registro mercantil, y donde eso te puede utilizarse, servirte para obviamente proceder en los casos que no exista una escritura anterior. En los casos que existe una escritura, estás hablando de antecedentes, obviamente esa escritura debe ser cotejada y revisada antes de llevarla al catastro. Tenemos una llamada telefónica, Juan Carlos. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Buenos días, jóvenes. Yo tengo una consulta con muchas dudas. En este día mi hermano adquirió un terreno, tiene escritura, ha ido pagando sus impuestos al día, pero hace varios años el alcalde que estaba antes de Pancho le cedió el terreno a otra persona y aparecen otros dueños, pero mi hermano ha ido pagando al día, inclusive hasta el año pasado. Habiendo pagado los impuestos hasta ese año, le dicen que él no es dueño, que él ya no existe como dueño, y le permitieron a la otra persona cercar el terreno donde mi hermano ya no tiene derecho a ese terreno, y siendo él dueño con escritura, estado inscrito, pagando los impuestos al día, y le dicen que no puede construir ahí. ¿Cómo se hace? Muchas gracias. Ok, voy a terminar la idea para dar una respuesta rápidamente. Y es que veníamos al inicio, suponiendo de que la señora que llamó anteriormente realmente tenga escritura de propiedad
antecedente, esa persona también tiene una escritura de compra y venta de ambas personas. Y obviamente ella tendrá que determinar mediante una certificación de registro de la propiedad mercantil que realmente esa propiedad fue inscrita y que obviamente ella lo plantea de que ha venido cancelando lo que son los impuestos municipales como tal. Aquí habría que determinar dos cosas. Habría que pedir una actualización en catastro, efectivamente, si ha habido alguna ficha de inscripción o si hay un número de asiento adicional que se vino creando para dar una afectación a este propietario. Porque, no hablando negativamente, pero han habido tal vez casos donde se ha prestado como hacer dobles inscripciones y donde muchas de las personas han asentado, valga la redundancia, asientos diferentes. Estamos hablando en catastro. El catastro te permite tener una valoración física, una valoración geográfica y específica cuáles son obviamente los linderos lineamientos. Y obviamente hay que determinarlo si en registro mercantil con ese número de finca, ese número de tomo, usted puede revisar los asientos catastrales, porque tiene los asientos registrales hasta el día de hoy, ver si realmente hubo un traspaso, si hubo una inscripción adicional de esa persona, porque desde ahí se debe iniciar, demostrar efectivamente de que ha habido obviamente una mala fe, de que ha habido posiblemente una escritura que sea falsa. Aquí posiblemente lo que te encontrás, en el caso que ella plantea, es que debe haber una escritura que es falsa, una escritura donde realmente si no puede desplazar a otra, salvo de que una escritura con ilegalidades y que esa fue inscrita después, no con el consentimiento de las partes, y eso tendrá que, valga decirlo, salir a luz desde el punto de vista de exposición en una materia de elementos probatorios. Claro, ella con todas las pruebas de que ella está en derecho de esa propiedad y obviamente la posesión puede realizar las debidas diligencias para entablar una demanda en contra de la otra persona que está diciendo que es su propiedad. Ahora, para evitar este tipo de situaciones o circunstancias, ¿cuáles son los pasos que la población debe de seguir para evitar ser víctima de este tipo de situaciones? Mira, muy rápidamente, la demanda de ella podría estar relacionada, obviamente en materia civil, podría estar encaminada también en materia penal, porque hay algo que se conoce, un delito, un tipo penal que se llama usurpación de dominio privado, y es probable pero tendrías que demostrarlo, podría tener que demostrar con la documentación que estamos de la hablando, compraventa, de la inscripción de la inscripción propiedad, de ella, y que ella verifique si otra persona inscribió obviamente en esa misma propiedad. Sumado a eso también hay una corresponsabilidad administrativa con la alcaldía, también las acciones pueden ser civiles o penales, en algunos de los casos, ¿no? Se ha habido también mala fe en este sentido. Suponiendo de que esto es un error meramente administrativo, entonces se elaborará un proceso mediante la Ley 40, Ley de Municipios, y su reforma a la Ley 261, que establece estrictamente los parámetros para proceder ante el Consejo de la Alcaldía de Managua, concejales y obviamente el Consejo en pleno como tal, y en uno de los casos ante la Corte Suprema de Justicia, si no quieres agotar las vías civiles o penales. Como te decía, Michelle, lo principal es determinar si hay deuda. Eso es primordial porque después están las afectaciones, determinar si obviamente la propiedad no ha mantenido un litigio anterior, porque eso tal vez es casi común, ¿no? Vender es casi prácticamente un problema ante la gente. Entonces, por eso la gente o el que va a comprar, el comprador va al registro mercantil, verifica cómo está la información registral y obviamente lo da por asentado. O en los casos que sucede también, en temas de las inscripciones de los bienes inmuebles, tenés que limitarlo mediante catastro, tenés que presentar la documentación, las escrituras públicas, cotejadas inclusive hasta por notario, pues, o las fotocopias como lo establece. Esto lleva mucho tiempo, se le puede tomar a una persona verificar la situación en la que se encuentra la propiedad que desea comprar, ¿le puede tomar mucho tiempo? Mira, en registro no, estamos hablando de registro mercantil, absolutamente no, eso puede demorar, si no es el mismo día, puede estar 5 o 6 días, depende del trámite si es agilizado o no. Por otro lado, en catastro, la tramitología puede ser un poco más tardada. Obviamente, de acceso público y gratuito, determinar con respecto a los mapas, pues la ubicación. Pero más allá de eso, se debe que expedir relativamente lo que es un certificado catastral de tu propiedad, donde te determine cuáles son los linderos, cómo está asentado, valga decirlo, en los asientos catastrales, cómo está en la ficha de inscripción catastral, y en base a eso, obviamente, proceder luego
luego proceder estrictamente al pago de un avalúo relativamente que se hace ante el catastro fiscal, que esto se lleva normalmente al costado norte, ¿no? Por la Catedral de Managua, conocido. Ahora, ¿esto es necesario llevarlo con un asesor legal o las personas lo pueden hacer de manera individual? ¿Cuál sería lo idóneo para no cometer algún tipo de error? Mira, honestamente es igual como el doctor, ¿no? Muchas personas van haciendo su tramitología. En catastro casi todo lo hace normalmente el propietario. En registro normalmente sí necesitas una asistencia de abogado, ¿no? Que haga prácticamente los procedimientos. Eso no quiere decir de que nadie pues pueda ver la documentación. Se puede ser acompañado, aunque andas, valga decirlo, con el asesor legal, que es lo más idóneo, porque en base a eso puedes delimitar mediante escritura, ver si hay un error, cómo se puede subsanar, si hay que elaborar nuevamente una escritura de compra-venta, si hay que solicitar con respecto a los pagos de libre, solvencia municipal, algún tipo de recurso para obviamente disminuir también el monto, si hay obviamente deuda. Lo más adecuado es hacerse acompañar de alguien, de un abogado honesto, ¿no? Y que realmente eso le vaya permitiendo al cliente o al usuario poder tener una satisfacción. Pero los procesos, como te decía, son sencillos. Normalmente la gente revisa en el registro mercantil de bienes inmuebles. Luego de eso se establece mediante catastro, se necesita obviamente una inscripción catastral. Luego de eso te planteaba, está el catastro fiscal, donde obviamente te tienen que emitir lo que es una boleta, para después de eso, paralelamente, revisar cómo está la condición mediante la municipalidad, mediante la solvencia municipal, y luego de eso ir, si es posible, nuevamente al registro mercantil ya a realizar la inscripción. Pero necesitar las copias de la cédula de las personas, el comprador, del vendedor, las escrituras, los antecedentes, las certificaciones, los pagos, obviamente, boletas en catastro fiscal y obviamente la solvencia municipal para, obviamente, poder pagar un valor aproximado de un 1% pues, en la materia de registro mercantil. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu intervención y aclarar algunas dudas de la población al respecto de este tema. Yo le doy traslado a Odili Vargas, que está lista y preparada con información de su interés.